Я прочитал итоговую декларацию БРИКС, и там говорится о необходимости глобальной и региональной стабильности и безопасности и справедливого мира. И, в общем-то, девиз российского председательства БРИКС включает такие понятия, по-моему, да, вот справедливости и безопасности. Но как все это соотносится с вашими действиями? Amigos, bienvenidos. En este vídeo, verá un diálogo agudo e intransigente entre Vladimir Putin y el periodista británico Steve Rosenberg, que literalmente arroja al líder ruso las preguntas más candentes sobre las acciones de Rusia en el escenario mundial, sobre Ucrania, sobre el papel de la OTAN y cuál es el verdadero precio de la seguridad. Putin responde con dureza y, sin dudarlo, invierte las acusaciones de Occidente, revelando su punto de vista sobre la política mundial, las crisis de Europa y los verdaderos motivos de las grandes potencias. ¿Qué hay realmente detrás de la expansión de la OTAN? ¿Y por qué, en opinión de Putin, Europa tiene la culpa de las dificultades en las que se encuentra hoy? ¿Podrá el periodista mantener el control de esta conversación cuando Putin comience a poner todas las cartas sobre la mesa? Nos conectamos y miramos hasta el final, amigos, para escuchar argumentos y preguntas que generalmente se hablan solo a puerta cerrada. El periodista Steve Rosenberg, BBC. Ahora anuncia un invitado. Un invitado raro en nuestro estudio, Vladimir Vladimirovich. El periodista Steve Rosenberg, BBC, hace su difícil pregunta. Al leer su declaración final, observé que en ella se habla de la necesidad de la estabilidad mundial y regional, la seguridad y una paz justa. Последние 2,5 года, да, вот с вторжением российских войск в Украину, да, вот где справедливость, стабильность и безопасность, в том числе и безопасность России, потому что до начала СВО не было ни атак дронов по российской территории, ни обстрелов российских городов, ни иностранных войск, оккупирующих российскую территорию. Этого не было. Este es el lema de la presidencia rusa en la cumbre, ¿verdad? Justicia y seguridad. Pero, ¿cómo se compara todo esto con sus acciones en los últimos 2 años, en particular con la invasión de las tropas rusas? ¿Dónde está la justicia, la estabilidad y la seguridad, incluso para la propia Rusia? Después de todo, antes del inicio de la Guerra Fría, no hubo ataques de drones en el territorio ruso, ni bombardeos de ciudades rusas, ni tropas extranjeras que ocuparon tierras rusas. Eso no sucedió antes. ¿Y cómo se compara todo esto con la reciente declaración de la inteligencia británica, afirmando que Rusia está causando estragos deliberadamente en las calles de Gran Bretaña y Europa, organizando incendios y sabotajes? ¿Dónde está la estabilidad? Gracias. Vladimir Putin toma la palabra. Espera, amigos. Comenzaré con la cuestión de la seguridad de Rusia, porque para mí esto es lo más importante. Usted mencionó ataques con drones y otros bombardeos. Es cierto, esto no había sucedido antes, pero la situación era aún peor. El hecho es que a todas nuestras propuestas constantes e insistentes para establecer relaciones con los países occidentales nos indicaban constantemente nuestro lugar. Sí, lo fue, te lo puedo decir con total confianza. Por mucho que intentáramos establecer contactos, al final siempre nos mostraban dónde, en su opinión, deberíamos estar. Y esto, en última instancia, llevó al hecho de que simplemente nos relegaron a la categoría de estados secundarios, con la función de proveedor de recursos, lo que significa la pérdida de soberanía. Y Rusia no puede existir perdiendo soberanía. Esto es crítico para nosotros. Nuestras acciones están dirigidas a fortalecer la soberanía y la independencia, en economía, finanzas, asuntos militares, y significan fortalecer nuestra seguridad y crear las condiciones para un desarrollo independiente y seguro. Tenemos socios, como los países BRICS, que respetan nuestra independencia y tradiciones. Los tratamos con el mismo respeto. En cuanto a la justicia en materia de desarrollo, tengo ciertas consideraciones sobre esto y trataré de responder. Antes de continuar, quiero señalar algo, amigos. Sorprendentemente, el mito de que en Rusia todos los periodistas son recibidos con esposas e interrogatorios se rompe en las costuras. Resulta que los reporteros normales llegan al país sin problemas, reciben acreditación y trabajan como deberían, sin miedo ni censura. Aquí, por ejemplo, Steve Rosenberg de la BBC le hace silenciosamente preguntas ardientes al presidente ruso. Y nada, ningún excesos, interrogatorios o intentos de expulsar del país. Incluso se les da la oportunidad de tocar los temas más agudos y provocativos, y no solo tocarlos, sino discutirlos en una entrevista abierta. En esta conversación, llena de bromas y señales agudas, no hay duda de que, contrariamente al escenario de moda en Occidente de Rusia con la boca cerrada,
Los periodistas trabajan en silencio y no se enfrentan a la notoria represión. Y ahora continuemos con el discurso de Putin. Escuchemos a los amigos. Esa es mi opinión sobre la equidad en el desarrollo. Recuerde los eventos muy recientes relacionados con la pandemia de infección por coronavirus. Quiero señalar a su atención, así como a la atención de todos los demás representantes de los medios de comunicación, lo que estaba sucediendo en este momento. En Estados Unidos se emitieron unos 6 billones de dólares y en la zona euro, unos 3 billones de dólares. Estos fondos se han lanzado al mercado mundial, principalmente a los alimentos, pero también a los medicamentos y vacunas que ahora se están destruyendo masivamente porque se han agotado. Todo esto se tira, y como resultado, comenzó la inflación de los alimentos y la inflación en todo el mundo. ¿Qué han hecho las economías del mundo? Imprimieron dólares y euros, ya que filtraron los productos más necesarios del mercado. Consumen más de lo que producen y ganan. ¿Es justo? Creemos que no, y queremos cambiar esta situación, y eso es lo que estamos haciendo en los BRICS. En cuanto a seguridad, ¿es justo ignorar nuestros constantes llamamientos a los socios para no expandir la OTAN hacia el este? ¿Es justo mentirnos a la cara prometiéndonos que no habrá tal expansión y luego incumplir los compromisos que asumimos? ¿Es justo venir descaradamente a nuestros países vecinos y comenzar a construir? Más precisamente, ¿ya construir bases militares? ¿Es justo llevar a cabo el golpe de Estado del que hablé, escupiendo el derecho internacional y todos los principios del derecho internacional y la Carta de la ONU, financiando acciones en otro país, en este caso en Ucrania, y empujando a la fase caliente del conflicto? ¿Es esto justo desde el punto de vista de la seguridad mundial? ¿Es justo violar los compromisos asumidos en el marco de la OSCE, cuando todos los países occidentales firmaron un documento según el cual no puede haber seguridad de una parte cuando se viola la seguridad de la otra? Dijimos que no lo hiciéramos porque violaba nuestra seguridad. La ampliación de la OTAN es una clara injusticia y queremos cambiar esa situación. Lo lograremos. En cuanto a la afirmación de la inteligencia británica de que Rusia está causando estragos en las calles de Gran Bretaña, esto es una completa tontería. Lo que está sucediendo en las calles de algunas ciudades europeas es el resultado de la política interna de estos estados. Sabemos que la economía europea, las principales economías de la eurozona, en realidad se está equilibrando al borde de la recesión. Si hay un pequeño crecimiento, será a expensas de los países del sur, donde no hay producción seria. Los países occidentales, en particular los europeos, han abandonado nuestros portadores de energía. ¿Pero qué tenemos que ver con esto? Después de todo, hay un hilo en el fondo del mar Báltico, Nord Stream 2. Porque las autoridades alemanas no presionan el botón. Su socio principal creó las condiciones bajo las cuales sectores enteros de la economía alemana se mudan a los Estados Unidos, donde las empresas reciben mejores condiciones. Esto provoca una reacción apropiada, porque hay una disminución en el nivel de vida de las personas, como se ve en las estadísticas de los propios países europeos. ¿Pero qué tenemos que ver con esto? Este es un intento de pasar de una cabeza enferma a una sana y escapar de la responsabilidad de las decisiones equivocadas en la esfera económica. Muchos en Europa, y en otros países, abusan de la agenda ambiental y el aumento de la temperatura en el planeta de cara al futuro, sin una base suficiente en términos de desarrollo tecnológico. Están cerrando todo lo relacionado con la energía nuclear y la generación de carbón. ¿Y alguien pensó si África podría prescindir de los hidrocarburos? Se les imponen herramientas y tecnologías modernas que no pueden adquirir porque no hay dinero. Pero, por el contrario, estos países imponen el neocolonialismo, obligándolos a depender de la tecnología y el crédito occidentales en condiciones terribles. Por lo tanto, en primer lugar, es necesario mirar los resultados de las políticas de los países occidentales en el campo de la economía, las finanzas y la política interna. La gente, por supuesto, teme el agravamiento de la situación internacional asociada con la escalada en varias zonas de conflicto, pero no estamos involucrados en esta escalada. La exacerbación siempre vino de aquellos que están del otro lado. ¿Estamos preparados para esta escalada? ¿Están preparados los países que lo hacen? ¿Qué cuentos de hadas no cuentan sobre Rusia? Especialmente sobre su supuesta cerrazón y su intolerancia hacia los periodistas. Y aquí hay un claro ejemplo para todos los escépticos. Un periodista británico llega tranquilamente, se sienta frente al presidente y hace preguntas que difícilmente llamarías tiernas. Las preguntas, por supuesto, son las mismas. Sobre Ucrania, la OTAN, la inteligencia británica y otros temas candentes. Y, como puede ver, nadie en Rusia tiene miedo de darles una respuesta detallada. Toda esta imagen plantea preguntas. O tal vez la Rusia real no coincide tanto con la imagen de las historias de terror de los periódicos. Tal vez la apertura al diálogo todavía existe, incluso cuando las preguntas no son convenientes en absoluto.
Y cómo no reírse de cómo a los periodistas en Occidente les gusta quejarse de la falta de libertad de expresión en algún lugar allí. Steve Rosenberg le hace preguntas al presidente sobre todo lo que se ha acumulado de la prensa occidental, y no se retira de la tribuna bajo la pluma blanca. Por el contrario, recibe respuestas detalladas sobre el tema de la seguridad internacional, la economía, las sanciones y la política occidental. Todo este diálogo ruso cerrado para el resto del mundo resulta ser muy abierto. Así que quiero hacer una pregunta contraria. ¿Y si en Occidente ahora pone a un periodista en una mesa frente al jefe de Estado, harán preguntas igualmente provocativas? ¿O levantarán la mano cortésmente para pedir permiso para discutir la agenda acordada de antemano? Escribe tu opinión en los comentarios. Gracias por tu atención. Nos vemos.